aquí cantamos, estamos en la comodidad y la tranquilidad de que no está pasando nada afuera. Pero cuando pasa, nos escondemos. Cuando pasan cosas. Ayer fuimos con mi esposa a la peluquería y no tengo ni un pelo de tonto ya. Es para no agarrarme las mechas con él. Entonces quiero invitarlos con mi esposa porque fuimos a la peluquería y estamos descontentos. Entonces, saliendo de aquí nos vamos a la peluquería a hacer una protesta. ¿Qué les parece? Porque la idea era que me tiñeran y se les pasó la mano. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús dice que Él nos dio la palabra, el Evangelio, y el mundo nos aborreció. Pero dice, porque nosotros no somos del mundo. El mundo tiene un modelo preestablecido, pero allí, si leen ahí en el capítulo 17, dice que nosotros, así como Él no es del mundo, nosotros no somos de este mundo. Wow. Así que el mensaje de hoy se llama llamados y seleccionados para la roja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos chilenos hay? Chileno de corazón, ¿se hace ahí? Hasta ahí no. Les tengo una noticia que darle. Nosotros somos emigrantes. Todos nosotros somos emigrantes. Nosotros somos de una ciudad celestial, de un mundo que no es como este mundo, donde no hay llanto, ni tristeza, ni enfermedad, donde no hay dolores, donde no hay peleas, donde no hay injusticia, donde no hay hambre. De allá venimos. Somos embajadores del reino de los cielos acá en la tierra. Entonces, si Dios hiciera un examen de cada uno de nosotros como embajadores, nos diría, bueno, ¿cómo me representaste en esta semana un poco caótica? ¿Cómo estuvo? ¿Sacaste mi bandera cristiana? ¿Saben que hay una bandera cristiana, cierto? ¿Cantaste mi himno? Un aleluya. Entonces, el Señor nos ha llamado y nos ha estremecido, y sin lugar a duda nos sacude frente a estas situaciones que pasan. Y podemos tener o tomar partido por aquí o por allá, pero Dios quiere vernos con el mismo interés el jueves en la oración o el martes. Y no se da. Pero Dios nos llama. Dios que no hace juicio de nosotros, sino que nos brinda nuevas oportunidades, porque es un Dios de oportunidades. Y nos brinda. Vamos a ir a la palabra, allí en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 19. Y leemos en el nombre del Señor. Dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que tuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a 12, Simón, a quien le puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien les puso por nombre Boanerges, que significa hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó.
Vamos a orar, ¿sí? ¿Me parece? Señor, vamos a ti en esta hora y, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Señor, tú eres generoso, bondadoso, un Padre amoroso, que cuando su hijo se cae, tú lo levantas. Señor, y en esta hora queremos, Señor, estar atentos a tu palabra y, Señor, a enmendar lo que haya que enmendar, a corregir lo que haya que corregir y, Señor, a obedecer lo que tú nos mandes. Porque cantábamos recién que tú eres grande y tú eres poderoso y tú eres nuestro Dios. Por eso te pedimos, Dios, que tú bajes a nuestras vidas, tomes control y dominio de este tiempo y nos hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que leímos describe el llamado de los apóstoles a tiempo completo. El trabajo era a tiempo completo. Y vamos a ver tres aspectos de esto. Primero, la naturaleza del llamado. Segundo, la tarea a la que estos hombres fueron llamados. Y la tercera, la composición del grupo que fue llamado. Primero, punto 1, la naturaleza del llamado. Nosotros podemos hacer un análisis, ver todos los evangelios donde sale acerca del llamado de los apóstoles, y unos y otros mencionan una cosa más, una cosa menos, cuando estos hombres fueron escogidos, ¿ya? Pero Jesús fue el que nos llamó y nos llama a nosotros. Así que la versión de Lucas con respecto al llamado nos muestra tres elementos importantes. Primero, Jesús dice, pasó toda la noche orando antes de hacer la selección de los hombres a quienes él dejaría la responsabilidad de la iglesia una vez que él partiera de este mundo para regresar al lado del Padre. Lo primero que dice, que él pasó orando. Dice, eso nos da una idea de la comunicación que él tenía con su Padre, ¿ya? En esos tiempos que eran complejos y difíciles. Yo lo llevo a pensar, y lo mencionaba más temprano, y les decía acerca de mi infancia. En mi casa, mis padres tenían también tendencias políticas. Mi padre era socialista, un panificador, bueno para el copete, y era socialista. Y mi madre, una costurera o modista, y entonces ella era momia, demócrata cristiana o algo así. Entonces, la armonía que había en mi casa era espectacular, era un ensueño, eran tan amorosos en tratarse con sus ideales. El ejemplo que nos dieron fue, pero espectacular, de coinonía, de amor, besos para allá y besos para acá, que te vaya bien en tu reunión del partido, y a ti que te vaya mejor, que logren todos sus propósitos. Ustedes comprenderán. Entonces, había inequidad, injusticia, habían todas las cosas y todos los elementos que tenemos hoy por hoy. Así que la madre de uno y la madre de otro volaba para allá y para acá, y ese era el ambiente. Y nosotros, ya les he contado que fuimos 14 hijos, y como éramos pobres nos comimos a 5 y quedamos 9, repartidos entre Temuco y Calama. Entonces, esa era la realidad. Pero si hacemos historia y vamos más para atrás, en la época del presidente Carlos Ibáñez del Campo, que fue de mi ciudad natal, de Linares, y fue presidente, y también habían revueltas, y se le ocurrió inventar a los carabineros. Entonces, y para establecer un poco de orden. Pero si nos vamos más para atrás, y más para atrás, y más para atrás, llegamos a la época de Cristo, y no era distinto a lo que hay ahora.
Estaban los romanos que pedían impuestos y los otros pedían impuestos y más impuestos y la gente sufría injusticia y hambre y miseria y estaban ahí. Si ven la escena, es muy similar a la que estamos viviendo hoy. Entonces, el modelo de este mundo no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos inmigrantes, insisto. El inmigrante está en una nación que no es la suya temporalmente, pero siempre está pensando en su tierra, en sus costumbres, en su música, en su familia. Siempre está en él la intención de volver. Nosotros somos de allá y para allá vamos. Entonces es importante tener claro eso porque decía, el jueves el Señor me bofeteó cuando el puñado de hermanos que estábamos orando aquí y el Señor usó a mis hermanos haitianos y nos dijeron una palabra, decía, ustedes estaban esperando palabras de hombre y no la de Dios. Y es verdad, ¿cuánto están esperando que el presidente se pronuncie y que mejoren las condiciones y todo? Palabras y palabras y palabras. Nosotros debemos esperar lo que Dios tiene que decir. Él nos garantiza cosas. Si usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 28, toda nuestra economía, todo nuestro sustento, todo está garantizado. Solamente si somos obedientes. Pero no lo somos. Por eso es que andamos a la siga de lo que nos pueden dar, y si que esto, y si que esto otro, y no pasa nada. Pero Dios tiene para nosotros abundante. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Nuestra esperanza está puesta y debe estar puesta en Él. No confíes en el hombre, porque la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que si tú estás esperando en tu partido político, en tu presidente, o en la presidenta, o en el que quiera que sea, estás equivocado. Jesucristo es la respuesta. Ese es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, tenemos aquí una condición. Jesús oró antes de elegir a estos hombres que iba a dejar a cargo de la iglesia. Segundo, lo que Lucas dice, aparentemente ese día Jesús se encontró con un grupo de discípulos y de esos Él escogió a 12 de ellos. Veamos nuevamente cómo dice Lucas aquí cuando dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. O sea, ya había un montón, habían harto y de ahí escogió a estos 12. Tercero, estos hombres fueron llamados apóstoles por parte de Jesús. Aquí, bueno, podemos discutir si el apóstol y si lo mencionó como apóstol o no. Es una discusión teológica que no tiene sentido. Pero el apóstol es un enviado de Dios, ¿ya? Y estos hombres fueron enviados, ¿ya?, por Jesús. Así como nosotros hemos sido llamados y enviados por el Señor. Lo que está más o menos claro es que Jesús hizo esto y esta selección inmediatamente antes de predicar el Sermón del Monte. En un momento cuando las multitudes se habían multiplicado y el trabajo se había hecho cada vez más demandante, tan demandante que el verso 20 de este capítulo dice, Jesús llegó
a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Amén. ¿Escuchaste? Que ni siquiera podían comer. El ministerio y el llamado es arduo. La tarea es difícil, es compleja. Así que de repente podía pasar el día sirviendo y sin... Al revisar bien el texto vemos como justo antes de escoger Jesús a su discípulo, Él subió al monte. La montaña o el monte desde la época de Moisés tuvo un lugar especial en la narración bíblica como lugar de revelación. Dios le entrega a Moisés la ley en el monte. Jesús predica su más famoso sermón en el monte. Jesús es transfigurado en el monte. Aquí vemos cómo Jesús sube al monte a orar antes de seleccionar a los 12. Así que el monte es un lugar especial. Hace unos años, como 4, fuimos a un monte con mi esposa, que está a unas 8 cuadras de mi casa, al Cerro La Ballena, los que conocen Puente Alto. Y tuvimos una visión allí, se nos apareció una persona. Nosotros llegamos arriba todo enterrado por el polvo que había, y llegamos ahí a buscar a Dios. Andamos buscando dirección de Dios. Y se nos aparece un personaje con Biblia en mano, con zapatos de charol, y ni una pizca de polvo por ningún lado. Porque andábamos buscando de Dios. No le escuché decir nada, tampoco le dijimos nada. Pero aquí estamos. Aquí estamos. El monte, que cuando quiera buscar a Dios, busca el monte. Estamos rodeados de cerros, podemos buscar allí al Señor. Hacemos una caminata y vamos y tomamos posesión. Como antiguamente, lo digo con conocimiento de causa, los curas iban a los cerros de aquí y oraban tomando posesión de toda la ciudad. Ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Pero nosotros podemos hacerlo. Tomar posesión y dominio para que el Señor nos entregue a todas las personas sin esperanza y sin fe para el reino de Dios. Amén. Con el tiempo, estos hombres no serían meros mensajeros, sino que serían más bien como representantes o embajadores del reino, investidos con autoridad y poder para llevar a cabo una misión. La selección de los 12 no tuvo nada que ver con el deseo que ellos tenían de pertenecer a un grupo de hombres comprometidos con una causa, sino que la pertenencia a este grupo tuvo que ver única y exclusivamente con la voluntad soberana de Dios. Dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Cristo llamó a los que él quiso. Aparentemente el griego, esta expresión es más enfática. Hay un comentarista bíblico que habla al respecto. Dice que Jesús, el llamado de Jesús, reemplazó o tuvo por encima de sus voluntades. Llamado o llamando a alguien que no tenía la intención de venir. El llamado que ellos recibieron fue un llamado soberano, tan poderoso que ellos no pudieron resistirlo. Esa es la naturaleza del llamado. Noten cómo de nuevo Marcos lo describe. Jesús llamó a los que él quiso. Eso es soberanía. Y escucha la reacción de los llamados. Y ellos vinieron a él.
no hubo resistencia, ni cuestionamiento, ni negación. Eso es poder y autoridad. Como hemos explicado en otras ocasiones, los discípulos escogían a su rabino de su preferencia, pero en el caso de los discípulos de Jesús, que fueron personalmente seleccionados por él, dice Jesús: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Así que fueron escogidos personalmente por Jesús. Todo eso en cuanto a la naturaleza del llamado. Veamos el punto 2. La tarea a la que estos hombres fueron llamados. Versículos 14 y 15 de Marcos 3. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Noten el orden de la designación, de acuerdo a lo revelado en estos dos pasajes, en estos dos versículos. Designó a 12 ¿para qué? Para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Mateo agrega también para sanar toda enfermedad y dolencia. Pero la primera asignación no fue hacer algo, sino estar con él. Antes de hacer, tenemos que ser. Y eso tiene que ver con pasar tiempo con Jesús. De repente, en un análisis, estuvimos el viernes en la tarde juntos, los pastores, orando y buscando de Dios direcciones. Y lo que pasa es que nosotros somos facilitadores, tal vez. Somos personas que hacemos cosas, pero no estamos empapados ni impregnados de la presencia de Jesús. Jesús nos dejó el ejemplo, dice que Él subió al monte y estuvo toda la noche orando para tomar esta decisión. Estuvo con el Padre, estuvo comunión. Fue direccionado para hacerlo. Y si nosotros somos cristianos, porque seguimos a Cristo, debemos seguir su ejemplo. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de pasar tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. El martes tal vez es un buen día, pastor. El martes, día de oración. Porque el jueves o el viernes hay que llevar esas aguas. Pero necesitamos pasar tiempo con Dios para saber qué decir. El pastor decía, no le va a llevar el agua, ahí está, y nos deshacimos del compromiso y nos vamos. No es así. Es la oportunidad, porque la entrega de esa agua es la esperanza de una persona que vive sin fe y sin esperanza. Es la oportunidad que tenemos de llegar a esa persona angustiada, dolida, sola tal vez, de llevar un mensaje de esperanza. Que tenemos un Dios de toda consolación. Tenemos un Dios amoroso y tenemos una patria celestial. Y con solo tú decir sí en tu corazón, te garantiza la soberanía de vivir en las mansiones celestiales y estar a la mesa con Él. ¿No es maravilloso? ¿No es extraordinario? La primera asignación no fue hacer algo, sino pasar tiempo con Él. Designó a los 12 para que estuvieran con Él. Ellos tenían que dejar atrás, mira lo que tenían que dejar atrás, mentiras que habían abrazado como verdad, y nosotros también. Hábitos pecaminosos, y nosotros también. Formas pecaminosas de lograr lo que queremos, y nosotros también.
formas manipuladoras de hacer que otros hagan lo que nosotros deseamos. En fin, toda una cosmovisión errónea de ver el mundo y ver la vida. Por otro lado, ellos tenían que aprender. ¿Qué tenían que aprender? Toda la teología de creer porque eran hombres faltos de fe. Toda la filosofía del trabajo del reino de los cielos que distaba mucho de lo que habían aprendido en el mundo. Porque aquí, ojo por ojo, diente por medio, ¿o no? Si a usted le hacen algo o alguien le rozó en la micro, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Reacciona el hombre, el ser humano así. Pero lo que está diciendo aquí es que nosotros no tenemos que reaccionar así. Porque no somos de aquí. Venimos de un mundo donde hay paz, donde reina la paz y el amor. Entonces, si hacemos lo mismo que hacen los demás, nuestro testimonio es ahí nomás. Nuestra consagración y nuestra vida cristiana deja mucho que desear. Ezequiel capítulo 3 habla de la atalaya de Dios y dice que si nosotros vamos a entregar el mensaje y se salvan, nosotros vamos a ganar estrellita en el cielo. Pero si no lo hacemos, dice que la sangre de ellos va a clamar allá y Dios nos va a decir, oye, te puse estas personas al lado tuyo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Así que nosotros tenemos que aprender la filosofía del reino al que representamos. Tenemos que aprender el carácter nuevo que reflejar, el carácter de Dios. Las tareas, pasar tiempo con Jesús y predicar. Vamos al versículo 14 nuevamente y dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dice, para enviarlos a predicar, pero no sin antes pasar tiempo con él. No puedes salir a predicar si no sabes de qué vas a predicar. Tienes que vivir con él, experimentarlo a él, conocerlo a él, para salir a hablar de él. No puedes salir a mostrar un Dios al que no conoces. Es un mensaje vacío. En el capítulo 9 de Lucas, porque en el 6 le hace este llamado, pero en el 9 ya los envía y dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Finalmente estaban listos para ir. Al ir iría en el nombre del Rey, en el nombre de Dios. Dice, de manera que ellos serían sus embajadores. Y un embajador no crea su propio mensaje, lleva el mensaje del Rey. Ese mensaje ellos tenían que aprenderlo, creerlo para luego proclamarlo. Lucas nos dice allí en el 9:2 que Cristo los envió a proclamar el reino de Dios. Y ese es nuestro mensaje, el reino de Dios. Cristo nos envió a proclamar un mensaje de perdón de pecados, un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad, un mensaje de victoria, un mensaje de gloria. El mensaje era extraordinario. Los mensajeros ordinarios. Un mensaje extraordinario en boca de mensajeros ordinarios. ¿Cómo puede ser esto? Sí, porque el poder no radicaba ni radica en el mensajero, sino en el mensaje. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. No soy yo, no se trata de mí.
Se trata del mensaje que tengo que entregar. El mensaje que ellos proclamaban sería extraordinario, sería capaz de resucitar personas que estaban espiritualmente muertas. La oportunidad que tenemos de llevar esa agua es de resucitar a esas personas que están espiritualmente muertas. De devolver la vista a personas que viendo no perciben la realidad. De dar entendimiento a personas que escuchaban las enseñanzas y no podían entender. De romper la esclavitud del yugo del pecado. De restaurar un corazón quebrantado. De proveer significado y propósito a sus vidas. Y ahí está el tema, el propósito. Nosotros podemos pasar toda nuestra vida y si no descubrimos el propósito con el cual Dios nos plantó acá, entonces nosotros somos sus representantes, somos sus manos, somos sus pies y llevamos su mensaje. Ellos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar y dice que venga a nosotros tu reino. Y es lo que nosotros debemos proclamar, el reino de Dios. La composición del grupo, el punto 3, me están apurando, no tengo ninguna intención de bajarle aquí. Así que se van a aguantar nomás. Parados más encima. La composición del grupo, y aquí quiero que abran su mente y su corazón para lo que les voy a compartir aquí, para que vean el tipo de personas que Dios cogió seleccionados para la Roja. El equipo que Jesús conformó para iniciar su ministerio no llenaba los requisitos para ser llamados. El Dream Team, no sé cómo andan en inglés, no, pero es el equipo soñado. Y hay una historia, en 1988, en las Olimpiadas de Corea del Sur, fue el equipo de Estados Unidos y salió tercero en básquetbol. Y fue un fracaso para la nación entera. Y por primera vez tomaron la decisión de que los jugadores profesionales participaran de la selección. En el 91 llamaron a 10 seleccionados y en el 92 fueron a la Olimpiada de Barcelona. Y ese equipo seleccionado arrasó, no perdieron ningún partido, sacaron medalla de oro. Y de ahí la revista Deportes Ilustres los nombró el equipo soñado. Y se hicieron famosos. Ahí estaba Michael Jordan. Entonces, nosotros podemos ver aquí dentro del equipo que si pensamos en esto, creo que el equipo que Jesús seleccionó pudo haber sido llamado fácilmente el equipo no soñado. Estos hombres no tenían ninguna cualidad que los calificara para formar parte del equipo ministerial desde el punto de vista humano, sin considerar lo que hemos aprendido de la palabra. Yo no los hubiera seleccionado. De hecho, Joseph Stowell, que era un director de un instituto teológico, hizo un reporte imaginario. Imagínense que le encargamos a Edgar, en la consultora de Edgar y Compañía Limitada, que entonces evalúe al personal en cuestión y manda entonces el siguiente reporte acerca de los elegidos. Dice así: a Jesús, hijo de José, de consultora Guere y Compañía. Amén. Gracias por enviar los currículum de estos hombres que ha escogido para vuestro liderazgo en su nueva organización. Todos ellos han tomado
nuestra batería de pruebas y no solo hemos evaluado los resultados a través de nuestro computador, sino que también organizamos entrevistas personales con cada uno de ellos, con nuestro psicólogo y consultor de aptitud profesional. Los perfiles de todas las pruebas se incluyen y tendrán que estudiarlos cuidadosamente. Como parte de nuestro servicio vamos a hacer algunos comentarios generales. Estos se dan como resultado de consultas con el personal y vienen sin ningún cargo adicional. Es la opinión personal de que la mayoría de los candidatos carecen de antecedentes, educación y aptitud profesional para el equipo de empresa que está llevando a cabo. Ellos no tienen el concepto de equipo. Les recomendamos que continúe su búsqueda. Simón Pedro es conocido inestablemente y dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan anteponen su interés personal por encima de la lealtad a la empresa. Tomás tiene una actitud escéptica que tiende a socavar la moral. Es nuestro deber decirle que Mateo ha estado en la lista negra de las oficinas de buenas prácticas comerciales. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo tienen inclinaciones radicales y muestran una alta puntuación en la escala maníaco-depresiva. Solo uno muestra gran potencial, capacidad, ingenio, espíritu empresarial. Hace contacto bien con la gente, es ambicioso y motivado. Le recomendamos a Judas Iscariote como el controlador y el hombre de su mano derecha. ¿Se dan cuenta? El equipo que estaba seleccionando a Jesús eran todos juleros. Los integrantes del equipo de Jesús eran 12 hombres comunes y corrientes. Si vemos las cualidades de ellos, vamos a descubrir un montón y un sinfín de cosas. Sin educación, ninguno tuvo título. Sin experiencia ministerial, nunca habían enseñado la palabra. Sin importancia en la sociedad, ninguno tuvo cargo político o una posición en la sociedad en los días que fuera que estamos mencionando. Sin ninguna posición en el sistema religioso, ninguno fue sacerdote, ni escriba, ni fariseo, ni saduceo, ni rabino. Algunos eran pescadores, Juan, Jacobo y Pedro. Uno era recaudador de impuestos, Mateo. Uno fue conocido por su escepticismo, Tomás, ver para creer. Uno había pertenecido a los celotes, una banda, mire si no tiene que ver con nuestra realidad. Uno había sido o perteneció a los celotes, una banda de revolucionarios que se rebeló contra Roma por no querer pagar impuestos. De este grupo era Simón el celote. Un grupo de celotes era conocido como los sicari, porque la cuchilla encorvada que llevaba bajo su bata. ¿Se dan cuenta o no? Ni educación, ni la experiencia, ni conexiones, ni dinero. No tenían nada de eso. Además, estos hombres dieron evidencia de orgullo y hambre de poder en más de una ocasión. Cuando Juan y Jacobo le dicen a Jesús, Jesús, cuando estemos en el reino, ¿por qué no nos sienta a mi hermano aquí y yo acá? Y felices todos. Pero no lo consiguieron. Y hablaron con su mamá para que intercediera y fuera a ver si ponía carita de... Y Jesús le decía, ¿se dan cuenta? Este era el equipo que tenía. Dice, pero el resto no era diferente, porque el versículo 41 de ese mismo capítulo dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. A estos hombres les faltaba humildad. Cuando Jesús vio lo que estaba pasando en aquella ocasión, Él dijo lo siguiente, no sabéis lo que pedís. Pedís beber la copa que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo
que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, sí podemos. La soberbia que tenían era cuantiosa. Estos hombres tenían una sobreconfianza en sí mismos, pero a la hora de la prueba todos tiraron pa' colina. Perdonen la expresión. Todos arrancaron. A la hora de los que hubo, todos arrancaron. A estos hombres les faltaba fe, y Jesús los llama hombres de poca fe. Estos hombres estuvieron marcados por la incredulidad. Después se les apareció, cuando el Señor fue crucificado y resucitó, se les apareció a los 11. Estos 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, ¿qué tenían? ¿Qué tenían estos hombres para que fueran seleccionados por Jesús para esta tarea? Yo les voy a decir lo que tenían. Estos hombres tenían a Dios de su lado. Si va a decir amén, dilo con ganas. ¿Sí? Yo me creo que está llegando la palabra, ¿ya? Si no, quédense todos callados, porque es el mensaje el que tiene la capacidad. Yo no tengo ninguna fuerza ni ningún poder. Ellos tenían a Dios de su lado. Tenían el llamado de ese Dios sobre ellos. Tenían el mensaje de Dios en sus bocas. Tenían el Espíritu de Dios en su interior. Tenían garantías del triunfo ante ellos. Tenían las riquezas en la gloria a su disposición. Y tenían los ángeles a su servicio. Amén. Eso tenían. Y terminamos hace poco una serie del Espíritu Santo donde el Señor quiere poner en nosotros el poder y el Espíritu Santo para irrumpir en este mundo. Pero no le creemos. No se percibe. Por eso, después que lo crucificaron y después del ascenso de Cristo a los cielos, cuando la iglesia se comenzó a formar, la gente lo vio ministrar y ahora aparecían personas tan transformadas que a ellos les llamó la atención. Escucha lo que leemos en los Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces necesitamos pasar tiempo con Jesús, porque allí es donde nos vamos a impregnar de su presencia, de su poder, y vamos a salir y vamos a impactar y vamos a llevar a esa persona a reconocer a Dios como su Señor y su Salvador. Este verso de Hechos 4:13 dice, hace 4 observaciones. Primero, hombres sin letra. Segundo, sin preparación. Tercero, causaron que las autoridades se maravillaran. Cuarto, la única explicación, habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Es la única respuesta para que estos hombres fueran transformados, tuvieran el poder y la autoridad que tenían. Sin embargo, cuando tú llegas al capítulo 17 del libro de los Hechos, esto es lo que tú lees en el versículo 6. Que estos hombres habían trastornado al mundo, lo habían puesto vuelto de cabeza. Eso es lo que habían hecho estos hombres sin letra, estos delincuentes, estos malandras. Cuando pasaron tiempo con Jesús, habían hecho esto. Estos hombres fueron tan poco reconocidos. Al margen de Pedro, Juan y Jacobo, que estuvieron con Jesús, ya en su círculo más íntimo, le acompañaron al monte de la transfiguración, le acompañaron a resucitar la hija del oficial de la sinagoga, le acompañaron al huerto de Getsemaní.
pero los demás poco sabemos de ellos. Pedro llega a ser líder de la iglesia en Jerusalén y escribe cartas en el Nuevo Testamento. Hombres ordinarios al servicio de un Dios extraordinario. Hoy Dios va a seleccionar de nosotros. Hoy Dios nos está llamando, porque ya fuimos llamados, ya pertenecemos, pero ahora quiere seleccionar los que quieren servir a tiempo completo. Y no digo que abandones tu trabajo, sino que en tu trabajo tú lo consagres al Señor. Si tienes negocio, no estés haciendo trampa. Si trabajas en una industria no saques la vuelta, sino que tu testimonio muestre claramente quién eres tú. Hay un versículo que yo le repito a los jóvenes, a los salvajes, en la versión Dios habla hoy de Mateo, que dice: pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Porque no sirve de nada que venga aquí y cantes o saltes, levantes tus manos, si tu testimonio está impidiendo que otros lleguen al reino de los cielos. Entonces Dios nos está llamando, ya nos ha descubierto, ¿no? Ha sacado la máscara de lo que somos. Y yo me incluyo, yo no soy perfecto, tengo muchas imperfecciones. Tengo una guatita abultada, tengo canas, soy gruñón, pero Dios así me ama y así me llama, porque si llamó a uno que andaba con una cuchilla como sicario, entonces ¿cómo no me va a servir a mí? ¿Cómo no me va a permitir servirle a mí? ¿Cómo no va a permitir servir a ti donde quiera que vas? En lo que quiera que tú hagas, Dios te quiere usar. Somos el método de Dios en esta era, en este tiempo, en este mundo sin fe y sin esperanza. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Hombres ordinarios al servicio de un Dios extraordinario. ¿Cuántos quieren pertenecer a esa selección para la roja del Señor? Levántese, vamos a orar. Clame allí al Señor y dígale: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco, Señor, que tal vez no he obrado bien, pero ahora, oh Dios, yo quiero, Señor, ser de la roja, de la sangre preciosa de Cristo. Yo quiero ser del equipo del Señor. Quiero servirte, Señor. Donde quiera que tú me envíes, allí estaré. Dile allí al Señor: Padre, Señor, alzamos nuestras manos, alzamos nuestra voz y reconocemos, Señor, que hemos sido pesados, que hemos sido, Señor, examinados. Y, Señor, tal vez seguro hemos sido hallados falsos. Queremos, Señor, pedirte perdón, reconocer que hemos fallado, pero Dios, tú que eres grande misericordia y lleno de amor, nos brindas una nueva oportunidad. Señor, yo me anoto, yo me inscribo para ser de la roja. Oh Dios, quiero estar en tu selección. Señor, escucha mi clamor, escucha mi voz. Y pregunto en esta hora: ¿cuántos quieren pertenecer a la selección del Señor? Pueden levantar tu mano libremente. Dios la va a mirar. Dios va a reconocer la disposición que hay en tu corazón.
para que tú nos representes, para que tú seas su embajador en este mundo sin esperanza, para hablarle del reino de Dios, que es maravilloso, donde todos vamos a morar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.